Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que, a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo, que nos quiere guiar hacia la verdad completa. Hoy es domingo 28º del tiempo ordinario del ciclo A. Y la palabra de Dios nos habla del llamado universal que Dios hace a todos los hombres para que vengan a participar de su fiesta, de esa fiesta que comienza en nuestra vida terrenal, pero que se extenderá por toda la eternidad en el cielo. Comienza con el pan de la Eucaristía, con la Santa Misa. La Eucaristía no es otra cosa que la fiesta de la Iglesia, la fiesta de la presencia del Dios vivo en medio de su pueblo, hecho Eucaristía. Ese banquete al que todos estamos invitados, al que todos estamos llamados a participar. Y repito, un banquete que se prolongará en la eternidad del cielo plenamente, totalmente, sin límites, porque allí está la vida verdadera. Allí será el banquete de los banquetes, cuando veamos a Cristo cara a cara y cuando con el Padre y el Espíritu Santo hagamos fiesta en su seno. Nosotros recibimos esta palabra y la recibimos llenándonos de esperanza, porque ese es el sentido de la vida del ser humano. Vean que no digo del cristiano, sino del ser humano. Todo ser humano fue creado por Dios con un propósito feliz, el de hacerlo partícipe del misterio de su divinidad. El hombre fue creado para ser Dios en Dios. Esa intimidad de vida con el Creador, que la podemos comparar con una fiesta. Vivir en la fiesta de la divina voluntad, un único querer en Dios y en la criatura, y allí gozarse plenamente la criatura en su Dios, en su Creador. Jesucristo, haciéndose pan, quedándose con nosotros hasta el fin del mundo en la forma del pan. Él así nos enseña cómo quiere llegar hasta lo más profundo del ser de cada persona, de cada ser humano. No solo ser presencia en cada pueblo donde haya un sagrario o donde se celebre una misa,
sino Jesucristo haciéndose comida, haciéndose pan, dejándose comer. Jesucristo expresa su deseo de intimidar con la persona, de hacerse uno con la persona. La persona está llamada a decir como San Pablo: ya no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y esto se va realizando a través de la comunión del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el misterio de la Eucaristía. Un cristiano debe valorar este sacramento, debe valorar este maravilloso milagro que Dios ha realizado en su pueblo. Antes, como una prefiguración, Dios vivía en su pueblo espiritualmente, simbólicamente, a través de la tienda, en el arca de la alianza, en el fuego, en la nube, en el templo. Ahora Dios hecho carne, en la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne. Dios no solo tomó la condición de humano, haciéndose uno como nosotros en todo menos en el pecado, sino que quiso prolongar su presencia física hasta el fin del mundo en el misterio eucarístico. Tomando un pedazo de pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomad, comed, este es mi cuerpo, este soy yo. No como algo simbólico, repito, no como una figura, no como una imagen, sino este soy yo, con toda su esencia, toda su naturaleza divina y humana, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Esto es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Y quien contradiga esto, sabe que está negando la verdad de Dios y en algo totalmente esencial en el plan salvífico de Dios. La Biblia lo dice así, tan así lo dice que San Juan ocupa un capítulo entero, el capítulo 6 de su Evangelio, para explicarnos claramente, para decirnos con las mismas palabras de Jesús, que Él es el pan que ha bajado del cielo. No es como el pan, el maná que comieron los antiguos, que Moisés dio al pueblo. El mismo Jesús dice: ese pan que comieron, lo comieron y volvieron a tener hambre. Pero este pan que yo les doy, este pan, el que lo coma nunca más tendrá hambre, porque es pan de vida eterna. Es mi carne, es mi sangre. Soy yo, dice el Señor. Y aun cuando los judíos
como aún ahora, aun cuando los judíos se negaban a creer en sus palabras y se preguntaban, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su cuerpo, su carne? Así hoy muchos de los que se llaman cristianos también dicen, ¿cómo es que la Iglesia Católica dice que puede darnos de comer la carne de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo? Yo simplemente les digo con la palabra de Dios, con las mismas palabras de Jesucristo, el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre, dice el Señor, no tendrá vida eterna. Y aquí no se refiere a, como algunos quieren acomodarlo, a la comida de la palabra de Dios. El Señor no está diciendo eso, ni nunca dijo eso. Es cierto que leer la palabra de Dios, y podríamos hasta decirlo así, ¿por qué no? Es cierto que comer la palabra de Dios es también vital, esencial en la vida del cristiano, del católico, pero eso es otra cosa. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, sacramentalmente real, presente en el pan de la Eucaristía. Eso es otra cosa. Y querer unir esas verdades es confundir la misma verdad de Dios. El Señor nos llama a todos a participar de su banquete. Veamos cómo ya en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo 3, dice que habiendo invitado el Señor a su banquete, algunos no quisieron ir. A mí me llama la atención que muchísima gente se confiesa así, confiesa sus pecados. Algunos quizás no los confiesan, pero los sentirán en su conciencia. Pecados de haber robado, pecados de haber matado o de haber hecho un daño a una persona, pecados de sexo, que es lo que más la gente siente como pecado. No sé, pero hay una cosa que a mí me llama la atención y es que a la mayoría de la gente no le da nada si asiste a misa o no asiste. La gente no siente que sea un pecado y mucho menos un pecado mortal no asistir a la Santa Misa. La gente cree que, pues, simplemente porque no pudo ir, porque le llegó una visita a la casa, porque se sentía cansado o cansada, por razones no válidas, simplemente por eso puede cambiar la Santa Misa por cualquier actividad de esas, o simplemente porque no le dio la gana. Y eso no lo sienten pecado, no lo sienten grave. Yo quisiera recordar lo que decíamos un día de estos. A Dios no se le crea, a Dios no se le concibe como uno quiere concebirlo. Dios fue el que nos creó y Dios fue el que nos hizo a su imagen y semejanza.
de nosotros es la humildad para considerarnos, sabernos y considerarnos criaturas suyas. La verdad para ser humildes y saber que es Dios quien ha puesto las leyes del juego. El único que tiene autoridad para decir qué es pecado y qué no es pecado, qué es lo malo y qué no es lo malo. Y por eso allí está en el libro del Éxodo, llamando a Moisés que suba al monte para darle las tablas de la ley. Él es el que pone la ley y él es el que tiene el derecho de dar el premio o el castigo a quien lo merece. Dios nuestro Señor se define como el que es. Yo soy el que soy. Le dice a Moisés. Él es definido. Él es el que es. Y nosotros no podemos ni siquiera sentir la tentación de querer acomodar algo a nuestro parecer, a nuestro criterio, a nuestro pensamiento y mucho menos a nuestros caprichos. La religión, al menos digo con toda seguridad, la católica, la Iglesia Católica, en su doctrina, en su catecismo, en su magisterio y en sus santos. La Iglesia Católica es un compendio de verdad. En ella no hay error ni hay mentira. Vuelvo a repetir, en sus santos, en su magisterio, en su doctrina, en su catecismo. En la Iglesia no hay mentira ni hay error, porque toda ella nace de la palabra de Dios. Toda ella es absolutamente fiel a lo que la palabra ha dicho para salvación de los hombres. La Iglesia se ha dejado guiar siempre por el Espíritu Santo y nosotros humildemente seguimos sus consejos, sus enseñanzas, sus mandamientos, porque sabemos que siguiendo con fidelidad a la Iglesia de Jesucristo, estamos siendo fiel y estamos siguiendo a Jesucristo mismo. Él es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo. Él es el maestro y nosotros como Iglesia somos sus alumnos. Él es el pastor y nosotros como Iglesia somos sus ovejas. Es clarísimo que el Señor hoy nos llama a todos a volver a Él, a participar del banquete, de la fiesta, del banquete eucarístico, de la fiesta de la Santa Misa. Y cuando hemos tenido entonces en todo este tiempo el impedimento de asistir a misa como antes lo hacíamos por la pandemia, pues esto tan grave, tan malo que ha sucedido, lo podemos convertir en algo bueno. Y es en que después de tantos meses de no ir a misa, ahora cuando se nos está invitando a volver, podemos entonces pensarlo y revalorar
revalorar la invitación que se nos hace. El Padre nos hace un llamado a venir a Él, al banquete de su Hijo Jesucristo. Y el Padre, a través de esta permisión que los gobiernos y que la Iglesia, siguiendo los mandatos del gobierno, del Ministerio de Salud, hace, pues entonces nosotros, viendo cómo nos están permitiendo volver a la misa, podemos valorar, pensar y valorar el hecho de poder asistir de nuevo al banquete eucarístico, a ese banquete tan indispensable, porque si no participamos de él, si no comemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, no tendremos vida eterna. Así lo ha dicho el mismo Señor. Un banquete que se prolongará por toda la eternidad en el cielo, la Santa Misa. Quiero terminar leyendo una frase de Santo Tomás de Aquino, gran teólogo de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino habla sobre esa fiesta, la que Dios nos llama hoy, en el cielo, después de la muerte. Esa fiesta para la cual hemos sido creados, pero que ya podemos participar en esta tierra por el banquete eucarístico, por la participación en la Santa Misa. Pero esa misa, como enseñaba yo ayer, antier, no debemos solamente asistir a ella por asistir, sino asistir con consideración, asistir en divina voluntad, inmerso totalmente en el misterio que se celebra, fundido totalmente aquella voluntad de Dios que actualiza el misterio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo en medio del pueblo y en aquel altar. Este cielo, esta vida eterna, la que estamos llamados a participar un día, dice Santo Tomás de Aquino, consiste en la perfecta satisfacción de nuestros deseos, ya que allí los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban o esperaban en la tierra. La razón de ello es porque en esta vida nadie puede satisfacer sus deseos y ninguna cosa creada puede saciar nunca el deseo del hombre. Solo Dios puede saciarlo con creces y hasta el infinito. El cielo, cuando lleguemos a él después de la muerte, consistirá entonces, vuelvo a repetir, en la perfecta satisfacción de todos nuestros deseos. Todo lo que quisimos, todo lo que ansiamos, todo lo que imaginamos, todo lo que deseamos, lo tendremos infinitamente más de lo que aquí en esta tierra esperamos tener.
Solo Dios puede saciar nuestros deseos y Dios nos saciará plenamente en el cielo. Nos saciará plenamente en el cielo. Pero ya aquí, a través de su divina voluntad, a través de la participación del banquete eucarístico, ya aquí comenzamos a pregustar las delicias que un día gustaremos en el cielo, allá donde nos saciaremos plenamente en la Eucaristía, en el pan bendito bajado del cielo. Imagínense este niño, este muchachito, el beato Carlo Acutis, este muchachito que fue beatificado precisamente ayer. Y él dice lo siguiente: lo único por lo que debemos rogar a Dios es por tener ganas de ser santos. Un muchachito de 15 años. Lo único por lo que debemos rogar a Dios es por tener ganas de ser santos. Nosotros pedimos de todo. Nosotros pedimos, rogamos a Dios por todo. Y a veces pienso que nunca hemos rogado por ser santos. ¿Qué significa ser santo? Ser santo no significa ser mojigato. Ser santo no significa tener cara de piadoso, no sé, de rezador. Ratón de sacristía, decían antes. Eso no es ser santo. Ser santo simplemente es tener el pase para de la muerte pasar al cielo. Eso es lo que significa ser santo. Porque nadie entra al cielo sino el santo de los santos, que es Jesucristo. Y nosotros entraremos al cielo por él. Por eso es necesaria la santidad, porque solamente conformados plenamente con Cristo podemos pasar al cielo. Es verdaderamente la oración que deberíamos hacer todos los días, la que nos aconseja Carlo Acutis: rogar a Dios por tener ganas de ser santos, rogar a Dios por tener ganas de participar en el banquete de la misa todos los domingos. Y si no se puede por la pandemia o por la enfermedad o por lo que fuera, rogar a Dios de tener ganas de vivir en divina voluntad y celebrar la Santa Misa, aunque sea por la televisión o por los medios de comunicación, que si bien es cierto no es válida, ni siquiera podemos decir que se puede comparar, por lo menos es un consuelo para los que no pueden ir. Un consuelo que en divina voluntad, uniendo su voluntad humana a la voluntad de Dios, sí pueden alcanzar las gracias como comunión espiritual en la divina voluntad, participando de la Santa Misa por los medios de comunicación cuando no se puede ir. No cuando no se quiera, sino cuando no se puede ir. Debemos pedirle a Dios que nos dé ganas
que nos dé ganas de participar en la Santa Misa, que nos dé ganas de convertir nuestra vida en una misa, en una continua misa, en su divino querer, que nos dé ganas de llegar un día al cielo, de ser santos para llegar al cielo. Hoy lo digo con tanta alegría, porque este chiquito, este muchachito, Carlo Acuti, no sé por qué, hace ya varios años, antes de que fuera conocido mayormente, lo conocí, supe de él, de su proceso, cuando era siervo de Dios. Y ahora con tanta alegría termino esta homilía diciendo: Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Carlo Acutis, ruega a Dios para que tengamos ganas de participar en el banquete al que nos invita el Señor en este domingo. El banquete eucarístico y el banquete del cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme, por acompañarme. Dios los bendiga por la paciencia que ustedes tienen. Los amo muchísimo. En la Santa Misa de hoy los tendré presentes. Ustedes saben que los amo con toda mi alma, los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere nos encontramos mañana.